Un cordial saludo gente, mi nombre es Alexander y en este video ampliaremos aún más el tema de las estructuras de datos del tipo arreglo. En esta oportunidad les muestro un caso particular de la inserción de datos. En comparación de los videos pasados, esta vez ingresaremos los datos ordenados de una forma ascendente y sistemática, sin duplicidad de datos. Las estrategias para este caso serán: obtener la cantidad de datos por el usuario, iniciar el sistema, ingresar los datos, búsqueda de una posición disponible y evitar la duplicidad, analizar las posiciones obtenidas, elegir un caso para la inserción y por último listar datos. Para esta práctica realizaremos lo siguiente. Como suelo hacer siempre, creamos un nuevo proyecto y agregamos una nueva clase con el fin de guardar el principio orientado a objetos. En la nueva clase declararemos las variables de ámbito global que nos ayudarán en toda la ejecución del programa. Comenzaremos declarando el arreglo que usaremos para guardar los datos. Este se llamará nombres y será de tipo string. Como característica principal, este no será inicializado, ya que será hecho de manera dinámica. Se hará uso de un arreglo extra llamado mensajes, este inicializado con los diferentes mensajes que usualmente mostramos al usuario. Nada obligatorio, solamente es un tip de programación. La variable de tipo string llamado línea, en conjunto con las variables de tipo inputStreamRead y bufferedRead, permitirán obtener los datos desde el teclado. El método de iniciar el sistema, este método ya fue explicado en videos pasados, así que solamente resumiremos que se encarga de obtener los datos que permiten inicializar el arreglo, llamado nombres, el cual debe ser un número y que posteriormente inicializará el sistema. Para el método registrar datos, este básicamente contiene dos variables locales de tipo int. El primero se llama tamaño y este obtiene el tamaño del arreglo. El segundo es identificado con la letra L y nos servirá para hacer un contador. Usando la sentencia llamada while, realizaremos la asignación de cada casilla del arreglo según sea el tamaño asignado. Y como bien lo indica su condición, incrementaremos el contador por cada vez que asigne exitosamente un dato. Y si este se aproxima al valor de la variable tamaño, dejaremos de hacerlo y saldrá del ciclo. Para el método listar ordenado, este método está constituido por un parámetro de tipo string, el cual le permite obtener el dato que el usuario ingresa al sistema. Y de la misma manera, este tendrá variables locales que le permitirá gestionar la asignación. Nuevamente usaremos un dato el cual obtendrá el tamaño del arreglo actual y una variable contadora, la cual se iniciará con 0 y se llamará L. Ahora nos enfocaremos en la variable llamada post, el cual obtiene un dato del método de búsqueda secuencial, el cual retorna un dato que nos indicará si hay una posición disponible y si el nombre enviado como parámetro no está repetido, para evitar la duplicidad. Veamos más a fondo el método búsqueda secuencial. Ahora analizaremos detenidamente este método, ya que este está formado fundamentalmente y vale la pena mostrar sus acciones. Este está constituido por el parámetro de tipo string, el cual le permite analizar si dicho dato está repetido en el sistema, haciendo uso de las variables locales respuesta, el cual retornará al finalizar el análisis y determinará los criterios antes mencionados. Nuevamente obtendremos el tamaño del arreglo actual como referencia con la variable n y usaremos la variable l como contador. El ciclo while nos permitirá recorrer el arreglo en su interior para encontrar una casilla libre para insertar el dato nuevo. Como condición indicaremos que ésta siga haciendo el análisis y aumentando el contador, mientras que la variable l sea menor que el tamaño según la variable n, y a su vez este dato evaluado en el arreglo sea diferente de la referencia null. En su interior se encontrará la sentencia if, la cual permitirá el análisis para determinar si el dato en la casilla según la evaluación del arreglo en el índice indicado
por el contador sea igual al parámetro enviado o no. Si lo es, esta asignará a la variable respuesta un valor de -1 para indicar que está repetido. De lo contrario, solamente aumentará el contador de la variable L, y este dato será enviado después que la condición while determine que ha evaluado en el índice que marca referencia null. Por tanto, retornará el número de la casilla disponible. De regreso al método listar ordenado. Ya entendido lo que obtiene la variable post, procedemos a hacer la elección del criterio con la ayuda de la sentencia if. Si el resultado de post es diferente de -1, este podrá insertar según sea el caso. De lo contrario, indicaremos al usuario a través de un mensaje que no hay espacio disponible o el dato enviado ya existe, según sea determinado el dato. Es decir, si el valor del tamaño del arreglo actual es más grande que el valor de post, significa que no hay más espacio, pero si este indica -1, significa que ya existe el valor. Determinando que el valor de post es menor al tamaño actual y diferente de -1, procedemos a la asignación. Este se divide en dos casos, con la ayuda de la instrucción switch, el cual es una instrucción de decisión múltiple donde el compilador prueba o busca el valor contenido en una variable contra una lista de constantes de tipo int o caracteres. Cuando el computador encuentra el valor de igualdad entre las variables, entonces se ejecuta el grupo de instrucciones asociadas a dicha variable. Si no encuentra el valor de igualdad entre las variables, entonces se ejecuta un grupo de instrucciones asociadas a un default. Para este bloque de código le asociamos los casos. Caso 0, si es el primer dato, es decir, que aún no hay más datos en su interior. Procedemos a realizar una asignación del dato sin hacer un análisis de la posición, asignando así el índice indicado por la variable post, que sabemos que es 0. En el caso de default, si el contenido de la variable post es diferente de 0, significa que hay más datos en el interior del arreglo, así que nos envía un índice que según el análisis de búsqueda secuencial es la casilla disponible. Ahora se hace el análisis de la posición, es decir, determinar si la posición enviada por post está en orden, ya que este es el fin del método. Para determinar el orden de los nombres alfabéticamente, recurriremos al uso de las tablas de código ASCII, los cuales nos indican una clasificación numérica según el valor para cada carácter, según nuestro gráfico. Todo carácter tiene un índice numérico que nos vincula con un símbolo, así que acorde a ello realizaremos la condición. Como criterio para ordenar los nombres en forma ascendente, usaremos el primer carácter de cada dato, tanto del nuevo elemento a registrar como el que ya existe dentro del arreglo. Para hacer esto usaremos el método toChartArray con la variable nombre y con la casilla del arreglo de nombres indicado. Este método devuelve una matriz de caracteres recién asignando cuya longitud es la longitud de cadenas del tipo string, a la cual vinculamos con este método, cuyo contenido se inicializa para obtener la secuencia de caracteres representadas por dicha cadena, como lo vemos a continuación. Se hace uso de arreglos de tipo char para obtener dicha matriz mencionada para cada uno de los datos, y seguidamente realizaremos un casteo para convertir este primer carácter ubicado en el índice 0 de cada arreglo para obtener una referencia numérica. En el caso de arreglos nombres, sabemos que el arreglo nombres ya contiene más de un dato, por tanto analizaremos según la posición indicada por la variable post arriba de él, es decir, restándole un 1 para analizar el dato que está anterior a la casilla libre. Esto con la finalidad de determinar si está en orden o no. Para comprender la estrategia veremos estos ejemplos. Ya comprendida la estrategia, con la ayuda de la sentencia if determinaremos el caso. Si el valor de la variable orden anterior es menor a la de orden nuevo, o también podemos hacer el análisis de orden anterior es igual al orden nuevo.
significa que son iguales. Si esta condición se cumple, asignaremos el dato de una forma simple sin modificar. De lo contrario, haremos un nuevo análisis con el dato nuevo a ingresar. En este caso llamamos nombre, es decir que ahora buscaremos la posición que debería ser asignado. Por tanto, realizamos un nuevo recorrido haciendo uso de las variables locales que declaramos previamente. Recorremos el arreglo mientras la condición que L sea menor que el tamaño, el dato evaluado con el índice del contador, sea diferente de null. En el interior while se ubicará la sentencia if, la cual analizará para cada primer carácter de cada uno de los datos del arreglo actual como la del nombre. Y si encuentra una relación, saldrá del ciclo y conservará el índice que llevaba hasta el momento, el cual indica la posición correcta que debería de ocupar. Nuevamente verificaremos que el índice que realizamos la inserción se encuentre dentro de los límites del arreglo, solo por seguridad. Ahora crearemos variables temporales, las cuales permiten tomar el dato de la casilla actual indicada con L. String temp obtiene el dato de la casilla y ahora en la posición indicada asignaremos el nuevo. Pero si notamos, este dato temp debe ser asignado a la siguiente casilla. Por tanto, crearemos una nueva variable llamada aux y con ella realizaremos un nuevo recorrido haciendo el proceso anterior, removiendo el dato del índice insertado, el nuevo, hasta que ya no hayan datos que puedan quedar sin casilla según el tamaño del arreglo restante. Finalizando ello, y si ya no existe más datos, procedemos a listar cada uno de los datos en el interior del arreglo. Con esto se da solución al problema y espero que sea de gran ayuda.